got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Bien, hola, ¿qué tal, queridas alumnas? Bien, el día de hoy, o la clase del día de hoy es acerca del segundo instrumento que vimos de la clase anterior, ¿ok? Recuerden que en la clase anterior trabajamos todo lo que fue la introducción a la parte de psicometría de los trastornos de alimentación y ahora vamos a seguir trabajando con los instrumentos. Ya vimos en la clase pasada el primero, que fue el cuestionario de 3 factores. Ahora vamos a agregar este, que es el inventario de trastornos de la conducta alimentaria, o bien por sus siglas en inglés, el Eating Disorders Inventory, ¿ok? Segunda edición, es por eso que se identifica como EDI-2, ¿ok? Porque es la segunda edición. No es el instrumento más reciente, puesto que ya hay una tercera edición, pero en México aún no existen estudios de validez para el EDI tercera edición. Es por eso que vamos a trabajar la segunda, ¿ok? Bien, primeramente vamos a ver las características generales del instrumento. Ok, está diseñado por Garner en el 98. Es un instrumento de autoinforme muy utilizado para evaluar síntomas que normalmente acompañan a la anorexia nerviosa y a la bulimia nerviosa. Posee 11 subescalas, 11 dimensiones y tiene 91 ítems, es decir, tiene 91 preguntas. Este es uno de los instrumentos más completos que permiten obtener diferentes aspectos dentro de la evaluación psicológica de un paciente que sufre de trastornos de alimentación. Recordemos que como nutriólogos, pues obviamente al no ser expertos en hacer evaluaciones psicológicas, pues nos podemos apoyar en este tipo de instrumentos para poder solidificar el diagnóstico hacia un paciente, ¿ok? Entonces es por eso que es importante que nos apoyemos de este tipo de herramientas para poder, en este caso, coadyuvar a un buen diagnóstico, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver las características del instrumento. Como ya hemos dicho, las escalas son 11 escalas y vamos a ver la definición operacional. ¿A qué se refiere la definición operacional? Se refiere a la definición que tiene cada una de las dimensiones que se evalúa. No las voy a leer, puesto que solamente voy a extraer nada más lo más importante de cada una, ¿ok? Evalúa ineficacia, evalúa perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia introspectiva, miedo a la madurez, ascetismo, impulsividad, inseguridad social, obsesión por la delgadez, aspectos de la bulimia e insatisfacción corporal, ¿ok? Entonces son bastantes elementos los que se evalúan y finalmente son elementos o son aspectos que tienen compatibilidad tanto con los subtipos de anorexia como con los subtipos de bulimia, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del perfeccionismo, pues bueno, es una situación que se puede presentar en ambos trastornos. La conciencia introspectiva, pues bueno, es qué tanto el paciente puede reconocer o puede de alguna manera controlar sus impulsos o bien su estado emocional. Luego tenemos el miedo a la madurez, que se presenta, por ejemplo, en las pacientes con trastornos. ¿Por qué? Porque recordemos que el trastorno de alimentación generalmente se gesta o se solidifica de manera clínica durante el periodo de la adolescencia. Entonces recordemos que el ser humano que atraviesa por la adolescencia de alguna manera le va a costar trabajo o bien tiene miedo hacia la madurez, ¿ok? El ascetismo como una situación donde pues bueno, se piensa que la persona se autoconstruye a través de la virtud, ¿no? De la forma de la autodisciplina, del sacrificio, de la autosuperación y el control. Entonces, una persona que es muchísimo más controlada o tiene un autocontrol muy elevado, pues obviamente sufre o puede tener el riesgo de tener un trastorno de alimentación, ¿ok? La impulsividad, que tiene que ver con el control de las reacciones que tiene en este caso la paciente, y también con la inteligencia interpersonal, ¿no? Es decir, de qué manera establece o de qué manera construye estos lazos, ¿no? Entre los diversos individuos. La inseguridad social, que también tiene que ver con cuestiones de las prácticas prácticas y ritos sociales. La obsesión por la delgadez, también que tiene que ver con la construcción corporal. La bulimia, que ya hemos visto sobre todo, tiene que ver con el asunto de las características dentro de las conductas compensatorias, ¿ok? El hecho de que la persona controle o tenga un impulso hacia comer o que vaya a tener un atracón, ¿ok? Después la insatisfacción corporal, que por supuesto se da a mediado de cómo percibe su cuerpo o cómo construye su cuerpo, ¿ok? Entonces estas son las 11 dimensiones, es la definición de cada una de ellas. Y con base a esta definición de cada una de ellas, entonces es lo que hacemos con el diagnóstico, es que se van asociando estos aspectos, ¿ok? Bien. Ahora, instrucciones para poder interpretar este instrumento. Van a sumar el valor de cada ítem dependiendo de la escala. Ahorita vamos a ver un cuadrito que les va a ayudar. Y van a clasificar cada escala, ¿ok? Es decir, esas 11 escalas del instrumento
van a sumar todos los ítems que pertenecen a esa escala. Ya que tengan la sumatoria de cada escala, entonces van a clasificar ese puntaje, ¿ok? ¿Cómo van a clasificar ese puntaje? Con estos puntos de corte que les muestro, ¿ok? Si sale de 5 a 15, la persona o el paciente no presenta patología. Si sale de 15 a 20, tiene un riesgo moderado. Si sale de 21 a 24, presenta riesgo, perdón. Y sí, riesgo de desarrollar un trastorno de alimentación. Y si tiene 25 o más, pues es una patología severa o el paciente ya requiere de alguna intervención por parte de algún equipo, ¿ok? Bien, estas son las categorías, estos son los ítems, ¿ok? El número de ítem que deben de sumar, es decir, ¿a qué se refiere el número de ítem? El número de la pregunta, ¿sí? De las 91 preguntas que tiene el cuestionario, entonces lo que hacemos es clasificar esas preguntas de acuerdo al número, ¿ok? Por dimensión. Si se fijan, tenemos el nombre de la escala o la dimensión. Y del otro lado tenemos el número del ítem o el número de la pregunta. Lo que tenemos que hacer es precisamente sumar las puntuaciones o el puntaje de cada una de estas preguntas de cada una de las escalas, ¿ok? Bien. Entonces, suman el puntaje de cada una y obviamente van a obtener un puntaje. Ese puntaje lo clasifican con los puntos de corte que les puse antes, ¿ok? Y ahora, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico? Van a asociar los aspectos que se asocian con la bulimia, o valga la redundancia, que se relacionan con la bulimia o la anorexia, dependiendo. Por ejemplo, la anorexia sabemos que es un miedo intenso a perder peso, entonces a lo mejor la dimensión de obsesión por la delgadez o la dimensión de insatisfacción corporal, pues muy probablemente estén muy elevadas, ¿ok? Si el paciente presenta bulimia nervosa, pues como tal la dimensión de bulimia que evalúa todos los aspectos, pues la vamos a encontrar elevada, ¿ok? O por ejemplo situaciones o aspectos de pérdida de control, tal vez de impulsividad, la dimensión de la impulsividad la pudiéramos encontrar también en un asunto de ascenso, ¿ok? Después, pues bueno, evaluar el grado de gravedad de acuerdo a los puntos de corte, ¿sí? Es decir, los que vimos, si está en riesgo, si presenta ya una situación patológica o si la situación que tiene o el puntaje que tienen realmente no es para preocuparse, ¿ok? Obviamente eso ustedes lo van a ir interpretando de acuerdo a sus, al test, ¿ok? O a los resultados, al puntaje que ustedes obtengan. Y de acuerdo a la gravedad considerada en el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que ver en el asunto de si la persona a lo mejor presenta situaciones o dimensiones como muy peculiares de la anorexia, entonces tendremos que tomar esta situación para poder elaborar el diagnóstico, ¿ok? Y con base a eso, pues solamente determinar el tratamiento nutricional o la forma en la cual se va a trabajar con el paciente, ¿ok? Bien, entonces esto fue lo que son las características psicométricas del instrumento del EDI-2, ¿ok? Nos falta todavía un instrumento que es el EAD-26, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y pues bueno, espero que esta clase les sirva para poder contestar su quiz. Recuerden que su quiz está en plataforma institucional. Y pues bueno, muchísimas gracias.